Bueno, pues hoy tenemos con nosotros, como hemos dicho al principio, a Vicente Silva de Ustúa. Él es adorador del Santísimo Sacramento. Su turno lo tiene la madrugada de los domingos al lunes y ya lleva mucho tiempo como adorador. Entonces él ahora nos va a contar pues todo lo que él quiera y todas esas experiencias, su testimonio, sus vivencias también, incluso con su profesión. Bueno, lo dejamos y que él vaya hablando, ¿no? Tú ves contando. Lo primero es cómo conociste, esa sí te la pregunto, ¿por qué? Porque ayer cuando hablábamos yo te decía, me parece que tú venías un poco de rebote, me parece. Entonces, si estoy equivocado me corriges. Pero cuéntanos, ¿cómo conociste tú la adoración y cómo entraste de lleno en la adoración? Eso es lo primero. Yo de doble rebote entramos. A ver, quien era adoradora era mi mujer. Ella se apuntó a lo de la adoración y hasta iba por la noche, iba de madrugada. Y bueno, pues hasta ahí iba, yo me quedaba en casa tan a gustito durmiendo, en plan remolón total, y entonces ella es la que iba todas las noches. Luego ella empezó a tener un problema, con lo cual pues ya no podía conducir. Y entonces pues empecé a llevarla yo. Entonces yo la llevaba, me quedaba allí con ella, rezábamos juntos, orábamos juntos, y al final pues ese problema ha ido agravándose, y ya de tal manera que ella ya no puede ir. Y entonces pues voy yo en su lugar, así ha sido. Así ha sido, ¿no? Así ha sido, así de sencillo. Así de sencillo, o sea, sí. Así son las cosas, es que tú no sabes por dónde van los tiros muchas veces y de repente dices, oye va, ¿cómo te pones acabo yo aquí? O sea pues que así. no sabemos a quién llamaba el Señor, realmente, ¿no? Pues llamaría a los dos, ¿no? Pero desde luego a tu mujer sola no. Pues evidentemente yo creo que me buscó a través de ella. O sea, Dios sabe. Y quiero decir que igual que pues, María está ahí en medio, pues yo creo que las mujeres hacen muchas cosas, por nosotros, por los hombres, pero muchas. Sí, porque, bueno, eso tú lo has dicho así, muy esquemáticamente, pero supongo que en ese periodo de tiempo tú tendrías también tus pensamientos de qué hago yo aquí, de qué vengo, no sé qué. Pues, hombre, es la primera, de pasar de un simple acompañante por aquello del amor conyugal, sí, a pasar a ser un enamorado de la Eucaristía, dispuesto a hacer las horas que hagan falta, aunque estemos en pandemia y demás, que también hablaremos de ello. Supongo que eso ha tenido que ver una evolución sí, un cambio así rotundo. Pues hombre, a ver, y a mí me gusta dormir, ¿entiendes? Yo por mi profesión, como he dicho yo, he pasado muchísimas horas en vela en mi vida, con lo cual dices, ¿para qué voy a pasar más? Ya las pasé con mi trabajo. Y entonces pues era muy reacio porque me gustaba dormir. Pero la verdad es que luego, pues bueno, me gusta hacer cosas con mi mujer, me gusta hacer muchas cosas juntos. Y entonces no tuve ningún problema cuando ella no podía conducir y me decía, ¿me tienes que llevar? Digo, pues encantado, por compartir contigo ese rato. Y la verdad pues que estaba muy a gusto. Y cuando llegó un momento que ella no podía, como decía yo antes, pues que estaba tan a gusto allí que digo, pues sigo yendo yo, ¿me entiendes? Y de hecho yo sigo sintiendo que está conmigo allí. La compañía de Conchi. De Conchi, de mi mujer. Yo sigo pensando que está allí conmigo. De alguna manera. Sí, lo está. ¿Me entiendes? O sea que... Y entonces estoy allí, y estoy a gusto, sí, me gusta. Eso lo pensamos también los que la tenemos más lejos todavía, ya lo sé, ¿no? ya lo sé. Los que la tenemos más lejos todavía, y sin embargo está mucho más cerca que cuando la tenemos al lado. Pero qué importante es poder compartir en familia esto que es la fe, ¿no? Que no es cualquier cosa. Podía haber sido lo contrario, que perfectamente llegara un momento en que tu mujer hubiera dicho, bueno, ya que no puedo ir, pues me quedo yo también durmiendo. Claro. Pero no, os fuiste los dos. Sí, o sea, sí. Esto de verdad que tiene un misterio que es para profundizar en ello y decir, pero bueno, a ver, Señor, ¿cómo nos diste de verdad esa gracia, esa chispa para no quedarnos en casa y seguir? Y ahora yo soy el que hago la vez de estar allí en la capilla, tú, me refiero a ti, la vez de estar en la capilla y al mismo tiempo sentirte acompañado de tu esposa, que lo hace, pues, lo hará desde casa, ¿no? Imagino. Sí, hombre, ella reza todos los días, claro, a pesar de su enfermedad y demás, ella reza, pero evidentemente lo que no puede ahora mismo... Como una adoradora asociada de las que tenemos. Que no puedes estar por la noche levantada. Claro. Por la noche no puedes estar, y tampoco puede ir allí tantas horas, no puede. ¿Por qué elegiste la hora de la madrugada? ¿Por qué eligió tu mujer esa hora? A ver, en realidad, mi mujer iba, si mal no recuerdo, era de 2 a 4. Lo que pasa es que cuando ella empezó con la enfermedad, entonces la cambiamos de 12 a 2, para que ella pudiese estar.
porque de 2 a 4 para ella era muy malo, yo creo que ya le venía muy mal. Quiero decir, entonces cuando ella empezó, pues porque ella, a ver si era menos penoso para ella, es por lo que cambiamos de 12 a 2. ¿Y la madrugada de 2 a 4 era por algún motivo? A lo mejor quizás por trabajo o por lo que fuera. No, pues yo creo que la que quedó libre. La que estaba libre cuando ella se apuntó. Sí, bueno, ella era casi desde el principio, si mal no recuerdo. Desde el principio yo creo que donde le dije, yo creo que ella fue y dijo donde me toque. ¿Y habéis probado alguna vez en la adoración en horas normales, me refiero a lo largo del día, y notáis la diferencia entre adorar de noche y adorar de día? Porque claro, estaréis solos en la capilla. Sí, me gusta más por la noche. Eso de estar solo es una gozada. Por lo menos para mí. Sí, aunque parezca un poco egoísta, ¿verdad? Pero es cierto que el estar solo con el Señor... No sé, te sientes es como más íntimo, es como más... Estás allí, yo qué sé, estás paseando. Yo a veces me levanto y paseo. Yo tenía la suerte de conocer gente religiosa, gente muy, muy, muy maja. Yo me acuerdo de un cura en el colegio que nos llevaba de excursión a la montaña, a Miraflores, y yo me acuerdo que me gustaba, íbamos andando al camino de lo alto del monte y entonces íbamos rezando y íbamos hablando. Y hasta nos confesábamos por el camino, y te hablo de aquellos años que parecía que había que ponerse de rodillas en el confesionario y toda la historia. Entonces, bueno, un cura que era muy abierto, entonces en ese sentido, pero muy, muy cercano. Y yo me acuerdo de él muchas veces cuando estás allí, porque, perdóname, Eufemio, lo peor son esos asientos que a veces el culo se te aplana. Ya, pero no podemos hacer otra cosa. Ya lo sé. Entonces, pues de vez en cuando me levanto a pasear y me acuerdo de él y dices, pues ¿por qué no? Si es que puedes rezar aquí también paseando. Perfectamente. Claro, y si no hay gente tampoco puedes. Claro, no distraes a nadie. Habiendo gente, efectivamente, puedes levantarte y distraer a alguien. Cuando ha habido gente a veces que hemos coincidido, varias personas y tal... Ahí no me levanto. Yo me ha pasado a veces también, y no solamente es el solo bancos, es que también para vencer el sueño, ¿no? Claro. Te sientes tan débil, que lo comento yo muchas veces por la noche, sientes tantas limitaciones que dices, Señor, pero ¿por qué me has elegido para que esté yo aquí contigo? Si seguramente habrá alguna otra persona más preparada que yo y con menos sueño que yo que pueda estar aquí reparando y adorando. Yo a veces cuando se me da así la cabeza y dice, madre, yo me imagino a Jesús riéndose, ¿eh? Yo me lo imagino partido de risa diciendo, este no aguanta mucho. Quiero decir que no... Otro discípulo, otro discípulo que se me duerme. Otro me acuerdo mucho de la oración también de Getsemaní. No sé, es que es... Mira, yo lo pensaba, a ver, ¿qué cuento yo a la gente? Cuando habéis dicho, ven y da un testimonio. Pues mira, primero, cuando he leído el Evangelio de hoy, paz a vosotros. Yo encuentro paz allí. Llevamos una vida súper ajetreada, para arriba, para abajo, corriendo. Yo encuentro paz. Llegas allí y dices, tengo, pues eso, 2 horas. Yo voy a estar, estoy 2 horas, pues 2 horas. Y ¿sabes que encuentras paz? ¿Encuentras paz? Perdona, 2 o 6 o 7. Bueno, eso fue en la época de pandemia. Yo allí ya he pensado, digo, a ver, esto es como una guardia. Son las mismas horas que una guardia. Sí, una guardia. Y luego yo lo pensaba allí muchas veces. Tú te plantas y de repente dices, joder, ¿cuánta gente hace que si meditación trascendental, que si observación de no sé qué, y luego cuánta gente te cuenta su vida y te está pidiendo consejos y te están diciendo quiero, y resulta que tienes ahí un señor que te va a escuchar, que no te va a recriminar nunca nada, ¿entiendes? Que te va a dar el consejo bueno. No el que tú quieres oír, sino el consejo bueno. Y dices, pues si es que lo tenemos, y que no te juego para que encima es gratis, ¿me entiendes? Y digo, pues es que yo pues es eso, es tu rato de ver, de pensar. Llegas allí, hablas con él, le das miles de gracias por las cosas que tienes, le planteas problemas, yo le planteo problemas. Le pido, ¿cómo no? Claro que le pido perdón, pues claro que también tenemos que pedir perdón. Y le planteo mis dudas, mis problemas, mis historias. Y la gente dice, ya, pero no me oye, es que no me responde. Pues parece que a veces no lo oímos, pero a veces que sí. Y a veces no es que te hable, es que actúa. O sea, yo he tenido una experiencia personal, en mi profesión pues bastante chunga, y yo le pedía, y a mí no me contestaba. Yo no le oía, por lo menos. La respuesta fueron los hechos. O sea, me la solucionó.
O sea, los hechos fueron la respuesta. Y dices, ostras, me estaba preparando para lo que hago ahora. Y es que está ahí. ¿Qué es lo que decías antes? Que vivimos en una sociedad en la que va todo muy deprisa y llena de ruido, pero es que también en que queremos las cosas ya y las queremos a nuestra manera, ¿no? Queremos que a nuestras preguntas tener las respuestas, pero tenerlas ahora mismo, no tenerlas más adelante. Y a ser posible que la respuesta sea lo que esperamos, ¿no? No lo que a lo mejor puede ser algo contrario a algo que nos dé pereza, algo que vaya contra nuestra voluntad, ¿no? Y él te da la respuesta cuando tú la necesitas y la que tú necesitas, aunque no te guste. Aunque no te guste. Y es que es eso, es que conozco muchísima gente, tengo muchos amigos, eso que se hacen el Om, el Mu, la meditación trascendental, y dices, pues esto es mucho mejor. ¿Podríamos decir entonces que el Señor utiliza un lenguaje que no es el habitual y que para poder descubrir ese lenguaje no hay nada mejor que esos ratos de presencia del Señor, esos ratos de adoración, en la que tú les pones y luego a lo largo de tu vida vas recibiendo? Y confiar. Confiar en que te va a responder. Sabes que te va a responder. Yo tengo esa confianza. Y la consigo ahí, en esos ratos de oración. Sí, pero esa confianza también se gana gracias a que estás viendo, descubres cómo actúa el Señor en tu vida, ¿no? Y en la vida de los demás, claro. Y lo descubres en ese rato de oración, te das cuenta de que dices tú, pues sí, pues aquí está. Y dice, y ahora a lo mejor no me dice nada, pero yo me lo imagino a veces sonriendo, de verdad. Sí, no, con una sonrisita así. Igual que habrá veces en las que llore con nosotros. Sí. Otras veces sonreirá. Sí. Yo bromeaba también con los discípulos, ¿por qué no va a bromear con nosotros? Yo te quería preguntar dos cosas. De alguna manera, ese tránsito tiene que haber influido también, pues, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de vivir. Tiene que haber influido tu actitud en el entorno de trabajo donde tú estás, de alguna manera, no lo sé cómo lo estarán, te lo estoy diciendo, y a lo largo, porque como tienes muchas cosas que contar, para no comer tiempo, y a lo largo del tiempo nos tienes que contar, sobre todo, del viaje de Ucrania. Ese lo tienes que contar enterito. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, enterito, abrevíalo, no lo pongas entero. Sí, porque lo que me dijiste anoche, en medio minuto, lo puedes decir aquí en 1,5 perfectamente para que la gente lo entienda, porque es un testimonio muy importante. A ver, tú dices que si influye, pues claro que influye, porque mira, primero lo que te digo yo, te da paz. O sea, tú llegas con todos los ajetreos de la vida, ¿no? Tus problemas, llegas allí y notas paz. Me ha dado confianza en decir, bueno, yo sé que las cosas no son como, pues hay malos momentos, hay momentos que lo paso mal, pero noto esa confianza de que al final él está ahí, de que he estado con él hablando, y entonces pues que de alguna manera me va a ayudar, aunque no sea lo que a mí me gusta, insisto. Yo creo que me ha servido para profundizar más en la fe, el estar allí. Tú le ves allí el Santísimo, ves al lado el Cristo crucificado, y dices, cocho, ves allí a la Virgen, que la tienes aquí en un lateral a la derecha, que te está mirando así un poco como de arriba abajo, y dices, jope, que la tenemos aquí también, ¿no? Entonces, eso me ayuda a mí a la fe, me ha ayudado eso, la confianza, la tranquilidad, la paz que decíamos aquí. Que eso luego, en la gente que repercute, no lo sé. No, o sea, yo no me lo he planteado. Yo no me he planteado si eso repercute o no. O sea, también me ayuda eso para tener más presencia en el día a día. Hay ratos que no, por supuesto, cuando me enfado, cuando me suelto palabrotas y cuando digo taca, evidentemente es porque en ese momento no le tengo en presencia, ¿no? Pero bueno, pero sí que me ayuda a lo largo del día, esta oración, el estar ahí en adoración, a tenerle como más presente en el día a día. Tal que antes, pues bueno, pues eran los domingos y para de contar. Pues no, ahora está más presente en muchas cosas. Y vuelvo a decir, lo de que ¿cómo influye en la gente? Pues yo no me lo he planteado. Me lo he planteado, pero ahí viene la experiencia de Ucrania. A mí me llaman, como yo he ido por ahí a varios sitios a operar, he estado en Nicaragua, he estado en el Congo y no sé qué, pues me llaman para ir a Ucrania con un grupo de médicos y ya está. Bueno, pues yo voy a Ucrania, a la zona sur de Ucrania, cerca de Donetsk, que sabemos que están en guerra ahí, como medio en guerra,
con los rusos y tal, que bueno, pues es una zona donde hay unas líneas defensivas y hay tiros cada 2x3. Entonces esa gente pues no tiene una asistencia sanitaria por parte de Ucrania, aunque se supone que sí, pero la verdad es que no. Y entonces no tienen dinero porque para operarse, y entonces llegamos allí y empezamos para operar a esa gente con Valentina, que es una ucraniana que se fue a Estados Unidos. Pues bueno, tiene una ONG que se llama Chalice of Mercy, o sea, lo leo aunque suene chungo, Chalice of Mercy, que viene en inglés y en español, que os invito, quien me está oyendo, que se meta a leer un poco el testimonio de esta mujer, ¿vale? Entonces esta mujer nos lleva allí a Ucrania hasta un hospital, que es un hospital que después de se abandonó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza el conflicto en Donetsk. La gente de allí, de esos pueblos, lo arregla, lo pinta, lo repara y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde la zona de los militares mandan a un director médico militar a organizarlo. Y estamos operando allí las señoras. Hay personal, cirujanos, vienen 2 enfermeras, viene un fisio, viene un médico general, viene un anestesista, y bueno, y entonces y luego hay allí personal de enfermería de allí, de ellos, y auxiliares de ellos allí, pues que nos ayudaban y nos preparaban las cosas. Y entonces pues llegamos el primer día al quirófano, vamos allí, pum pum, estamos durmiendo en la parroquia de allí, del pueblo que hay un obispo auxiliar y un cura muy majo. Y entonces, bueno, pues él llega el primer día y entonces esta Valentina dice, vamos a rezar antes de empezar a trabajar, porque nosotros nos ponemos en círculo y rezamos. Empezamos a trabajar, allí a operar a la gente y tal, no sé qué, y así, el segundo día hacemos lo mismo, antes de empezar rezamos, y el tercer día, pues como ya hay mucha gente, entre las que estaban operadas, estaban allí recuperándose, y las que estaban viniendo, pues no sé, al cuarto día, el cura de allí monta una misa en medio del pasillo del hospital, con todas las que estaban ingresadas, las que iban a ingresar. Pues entonces él se tiró durante 1 hora y pico explicándoles antes de la misa en qué consistía la misa y en qué era el catolicismo. Durante la época del comunismo era la iglesia ortodoxa, pero en realidad estaba totalmente controlada por el gobierno comunista. O sea, los obispos los imponía el gobierno comunista, un poco lo que quieren hacer ahora en China, ¿no? Entonces era una forma de controlar. O sea, tú eres católico, pero yo te controlo. De hecho, yo conocí luego a otro señor que ese había sido católico y nunca lo dijo por miedo a las represalias. Entonces la gente tenía miedo en esa misa, estaban ahí escuchando, pero tenían miedo porque seguían un poco viendo con esa visión de la época comunista de que sí, este cura me puede controlar y puede decir cómo soy, si hago las cosas bien, si hago mal, si voy en contra del régimen. Porque, insisto, es la zona sureste, es la zona más pobre, yo creo de Ucrania, donde todavía no, aunque Ucrania es un país ya moderno, integrado y demás, yo creo que esta zona todavía está un poco allí como un poco retrasada en ese sentido. El cura estuvo allí, montó la misa, pum pum, y ya está, hizo la misa, y al día siguiente hizo lo mismo, una catequesis de 1 hora y pico y no y tal, y ya está, y nosotros seguíamos operando con las auxiliares de allí, las enfermeras de allí y tal. Y el último día, pues una de las que estaban allí en aquella misa, que dice que se quiere confesar, que se quiere bautizar. Con lo cual allí, pues vino el obispo y la bautizó. Y fuimos nosotros, otro médico de padrino y nosotros de testigos. Y después, pues nosotros, la labor nuestra, de alguna manera, sobre los pacientes, había servido para que muchos retomasen un poco el ir a misa y que esta señora, que nunca había estado eso, se bautizase. Pero no acaba ahí el tema. El tema está en que nosotros rezábamos todos los días y estaba, pues eso, mientras las enfermeras y auxiliares ucranianas preparaban todo, nosotros nos poníamos allí a rezar. Y el último día, por la mañana, pues yo creo que cuando ya nos íbamos, pues ya habíamos acabado, pues dijo Valentina, vamos a rezar ya un poco como despedida. Entonces nos pusimos en círculo, nos cogimos de la mano y de repente estas enfermeras, estas auxiliares, se acercan y que si por favor pueden rezar con nosotros. Pues sí. Bueno, pues abrimos el círculo, nos cogimos todas las manos y todas
las enfermeras, todas las auxiliares que habían estado trabajando con nosotros durante esa semana, se unieron con nosotros en oración. Entonces dices tú, ¿yo había dicho algo? No. ¿Yo les había hablado? No. Yo solo había estado trabajando con la presencia de Dios y rezando. Entonces, qué curioso. Es el testimonio. Eso enlaza muy bien con lo que habíamos estado... Yo no sabía esta historia, pero con lo que le habíamos estado preguntando a don Santiago, de que el Espíritu Santo era esa fuerza, ese actuar que en este caso sería a través de vosotros, de veros con qué dedicación tratabais a las personas, de forma totalmente gratuita, hay que decirlo, y además pues con un amor que no era humano, era algo sobrehumano, ¿no? Todo eso de alguna manera despertaría las conciencias de todos los que estaban allí trabajando y de los pacientes y dirían, bueno, esto no puede ser algo normal. Y hasta el director tuvo problemas y se puso de nuestro lado al final, ¿entiendes? O sea que... Sí, son esos. Entonces te das cuenta de que a lo mejor simplemente hay que actuar. Hay que actuar. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. Efectivamente. Bueno, en definitiva, no te creas tú que es algo distinto de lo que aquí decía el Evangelio de hoy. Claro. Y como el Padre me ha enviado, así también os envío. En tu vida podrías haber pensado nunca que el hecho de haber ido a ejercer la caridad en la operación física a esas gentes, llegarais a obtener unos frutos espirituales, claro, con una labor tan importante. Dinos, porque el tiempo aquí en la radio se nos echa encima, ya está Jesús haciendo por allí sus cositas. Entonces, ¿cómo le dirías tú a la gente que dejen de ser remolones? Que se apunten, que vengan. ¿Los animarías para la adoración perpetua? Mira, pero no nos has dicho de esas noches largas, cómo se te pasaban. Si se te pasaban en un plisplazo te hacían demasiado largas. Tienes un minutillo, dos. Cuando empezaba yo notaba el asiento y entonces lo que hacía era levantarme y pasear. No, la verdad es que al final no se te hacía larga. No. Bueno, además luego yo por la mañana me levantaba y decía, me iba a la churrería, cogía los churros, pero se llevaba en mi casa encantado de la vida porque aparecía con los churros cuando aparecía a las 7:00 de la mañana, encantado. ¿Qué le diría yo a la gente que no sean remolones? Mira, yo lo pensaba también. Vamos a ver, esto es un club de lujo. El ser un adorador es pertenecer a un club VIP. ¿Qué club hay en el mundo que te reciba el rey? Que sea gratis, que puedas ir cuando tú quieras, que no tengas que pagar entrada. Es un club VIP el pertenecer a la adoración. ¿Entiendes? Llegas allí y hay un señor que te va a escuchar, que te va a aconsejar, que va a tratar. Entonces, pues yo creo que es que merece la pena el esfuerzo, porque vas a salir con una paz que no te va a dar cualquier otro club, vas a acabar teniendo sabiduría, más fe, más todo. Es decir, los frutos, lo que tú consigues en esos ratos de oración, desde luego, yo creo que son mucho mayores que los que te pueda reportar el estar ahí 2 horas más durmiendo al cabo del día, ¿me entiendes? O 1 hora más en el bar, o 2 horas más viendo la televisión, ¿me entiendes? Te reporta mucho más. A lo mejor no es inmediato, como digo yo, a lo mejor tarda un poco, pero van a llegar. Que a lo mejor te tienes que ir a Ucrania para ver el resultado. Bueno, pues Vicente, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu compañía.